Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar sobre antihistamínicos en rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una enfermedad mediada por hipersensibilidad tipo 1, en la cual en la primera exposición de sensibilización al alergeno es presentado por células presentadoras de antígeno, haciendo que los linfocitos T desvíen a los linfocitos B para producir IgE. Esa IgE se pega en sus receptores de membrana de mastocitos y basófilos, y en una segunda, tercera o cuarta exposición, ese alergeno es reconocido por esas IgE membranas, provocando la degranulación de esta célula mastocitaria. Y este mastocito, cuando se degranula en los gránulos preformados, lo que más contiene, su mediador principal, es la histamina. Y como ven, la histamina tiene efectos a nivel de estimulación nerviosa, a nivel de broncoconstricción, aumentar la vasodilatación y la permeabilidad de los tejidos y aumentar la secreción de mucus. La histamina funciona por receptores de histamina que son de 4 tipos. En las células los que median la alergia son fundamentalmente los receptores de tipo 1. A nivel estomacal tenemos los receptores de tipo 2 y los 4 receptores se encuentran en el sistema nervioso central, y eso es importante. Los receptores de histamina principales que median la inflamación y las respuestas alérgicas son los tipo 1 y tipo 4 y están en mastocitos, macrófagos, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos. Y los antihistamínicos principalmente bloquean o son un antagonista del receptor H1. Y al antagonizar el efecto en este receptor de histamina, lo que hacen es reducir todos los otros efectos que vimos que producía la histamina. Reducción de la permeabilidad vascular, de la vasodilatación, de la secreción glandular, disminuyen el prurito, disminuyen los estornudos y promueven la broncodilatación. Pero también tenemos efectos antialérgicos o antiinflamatorios al inhibir la expresión de moléculas de adhesión, de citoquinas y de otros mediadores que favorecen la inflamación alérgica y la quimiotaxis de células que mantienen esta inflamación alérgica, como los eosinófilos. Tenemos distintos tipos de antihistamínicos, distintas clases químicas, como familias de antihistamínicos, pero lo principal es su distribución, su clasificación funcional en primera generación y segunda generación. Los de primera generación más disponibles en Chile son la clorfenamina y la hidroxicina. De segunda generación están la loratadina, la cetericina, la levocetericina, la fexofenadina, la desloratadina, la bilastina, la rupatadina. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los antihistamínicos de primera y segunda generación? Y en general los de primera generación hay que administrarlos varias veces al día, 3 o 4 veces al día, para que alcancen una buena concentración plasmática y su efecto. Los de segunda generación es 1 o 2 veces al día. Los de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica porque son lipofílicos. Los de segunda generación tienen un bajo cruce de la barrera hematoencefálica. Y recordemos que todos los receptores de histamina están en el sistema nervioso central. Por lo tanto, al cruzar la barrera hematoencefálica tenemos efectos secundarios potenciales como sedación, hiperactividad, insomnio, convulsiones en los de primera generación, los que no se describen de manera relevante en los antihistamínicos de segunda generación. Los de primera generación son medicamentos efectivos pero muy antiguos, por lo tanto no tienen estudios randomizados, doble ciego, placebo controlado, ni reportes de estudios de toxicidad. Dado que cruzan la barrera hematoencefálica, tienen efectos secundarios potenciales que pueden ser relevantes: sedación, hiperactividad, insomnio, convulsiones. En cambio, los de segunda generación no tienen estos efectos adversos. No existen estudios randomizados, doble ciego, placebo controlado en niños para los de primera generación. Son medicamentos muy antiguos, los que sí existen para los de segunda generación. Para los de primera generación tenemos reporte de toxicidad y he identificado una dosis letal para lactantes y preescolares, cosa que no existe en los de segunda generación. No tenemos aún en el mercado antihistamínicos de tercera generación que sean relevantemente distintos.
Todos los antihistamínicos tienen una absorción rápida, buena, se distribuyen bien, una vida media que depende de la metabolización y el clearance, pero sus concentraciones plasmáticas máximas están entre 1 y 4 horas. Estos estudios de farmacocinética no existen para antihistamínicos de primera generación. Y en la farmacodinamia se estudia principalmente por inhibición de pápula y eritema por histamina. ¿Cómo inhibe el antihistamínico este efecto de la histamina en la piel? Y para la mayoría, el inicio de acción es 1 hora. La persistencia del efecto es variable. Los de segunda generación en general tienen un efecto 24 horas. No existe para los de segunda generación taquifilaxis o tolerancia a este efecto, es decir, su uso prolongado no genera acostumbramiento. Y no existen estos estudios en antihistamínicos de primera generación. Ahí tenemos cuáles se ajustan en insuficiencia hepática o en insuficiencia renal y cómo es su metabolismo y eventuales interacciones con otros medicamentos. Los beneficios de los antihistamínicos entonces están mediados principalmente por el receptor 1 de histamina, que va a disminuir la inflamación alérgica y todos sus síntomas derivados. Pero también va a disminuir el factor de transcripción nuclear kappa beta, que va a disminuir esta expresión de moléculas de adhesión y la quimiotaxis de células inflamatorias alérgicas. Los potenciales efectos adversos de los antihistamínicos pueden ser los del sistema nervioso central, mediados por este receptor H1, pero también se pueden unir algunos a otros receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos o de canales de calcio, y presentar otros efectos adversos, como boca seca, retención urinaria, taquicardia, y aumento del apetito. Eso es en algunos antihistamínicos más antiguos. Por lo tanto, mientras más específico sea del receptor H1, mejor va a ser nuestro antihistamínico. Y los efectos adversos no hay que minimizarlos, los del cruce de la barrera hematoencefálica. Están bastante bien descritos: la sedación, la depresión del sistema nervioso central con la alteración de la coordinación, mareo, falta de concentración, somnolencia, algunos efectos cardíacos por los cuales han sido retirados algunos antihistamínicos como la astemisol y la terfenadina, que ya no existen, y otros efectos a través de los receptores muscarínicos, sequedad de mucosas, taquicardia, retención urinaria, como ya vimos. Pero la sedación es básicamente, como ya hemos visto, de primera generación. Aquí tenemos la clorfenamina, la hidroxicina y la difenhidramina, que es similar a la clorfenamina usado en Norteamérica. Y el efecto anticolinérgico y el efecto de sedación y de mareo es mucho mayor y existe en muy baja cantidad o inexistente en los antihistamínicos de segunda generación. Y esto se ha estudiado. Los estudios clínicos de efectos adversos, comparando antihistamínicos de primera generación versus segunda generación, significativamente se ve mayor deterioro de los procesos cognitivos y el aumento de somnolencia 2 horas postdosis primera generación, aunque los pacientes no se den cuenta. Al aplicarles test de atención y de concentración, están disminuidos con los antihistamínicos de primera generación. Y si eso lo vemos en escolares, es más aún, porque hay estudios que han evaluado el aprendizaje en niños con rinitis, en que los tratan con antihistamínicos de primera generación, o loratadina o placebo por 2 semanas. Los niños tratados con el similar a la clorfenamina desempeñan peor que los niños que no estaban siendo tratados con nada. Por supuesto que los que mejoran son los tratados con un antihistamínico de segunda generación, como la loratadina en este estudio. Y lo mismo en difenhidramina y acribastina en el estudio que está en la parte inferior del slide. Por lo tanto, en términos de sistema nervioso central, es peor tratar con antihistamínicos de primera generación que no tratar con nada. Los estudios de seguridad de los antihistamínicos de segunda generación son amplios. Está comprobada su seguridad en varios estudios doble ciego, placebo controlado, y su aprobación de la FDA de cada uno de ellos la podemos ver ahí, que pueden ir desde los 6 meses y los más nuevos desde los 12 años. Ahí tenemos un cuadro de las dosis de adultos y las dosis de niños que se pueden usar. Y en el caso de la rinitis alérgica, son un tratamiento farmacológico efectivo en controlar estornudo, rinorrea, picazón nasal y síntomas oculares, un poco menos efectivos en la
la congestión nasal que otros medicamentos. Hay abundante evidencia de eficacia en adultos y hay suficiente evidencia para el uso de antihistamínicos de segunda generación en diferentes grupos de edad pediátrica, como ya vimos. Estos estudios de eficacia no existen para los antihistamínicos más antiguos o de primera generación. Y esta eficacia ha sido demostrada en todos los síntomas que se han medido: score de síntomas nasales, estornudos, rinorrea, picazón nasal, faringia, ótica, algunos en congestión nasal y algo en síntomas oculares, y también ha sido demostrada su eficacia en mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por ejemplo, este estudio de eficacia de desloratadina versus placebo al correr de los días en la mejoría del total de score de síntomas nasales y no nasales asociados a calidad de vida, se ve una diferencia significativa a favor de la desloratadina en esta mejoría que va aumentando al pasar de los días de uso. Lo mismo acá con leocetericina si dividimos cada uno de los síntomas en la mejoría desde la línea de base en los pacientes versus placebo, una mejoría significativa en los síntomas nasales, síntomas oculares, problemas prácticos de los pacientes, otros síntomas, limitación de actividades y en el score total. También podemos ver en este estudio en leocetericina un poquito más a largo plazo, una mejoría en los estornudos, en la rinorrea, en el prurito nasal, en la picazón ocular y en la congestión nasal, que va mejorando a medida que vamos tratando con mayor tiempo. O sea, las diferencias se mantienen relevantes dentro de la primera semana, las primeras 4 semanas, el primer mes y luego hasta los 6 meses. Y es así como cuando ya tenemos muchos estudios doble ciegos, placebo controlados, podemos hacer metaanálisis, que son estudios estadísticos que nos dan la evidencia de todos estos trabajos bien hechos. Aquí vemos la diferencia, por ejemplo, entre desloratadina y placebo en el score total de síntomas de rinitis alérgica, y podemos ver en el rombo negro a la izquierda cómo favorece la desloratadina versus placebo en los síntomas de rinitis alérgica. También con fexofenadina en el score total de síntomas a las 12 horas o a las 24 horas de la dosis, favoreciendo el uso de antihistamínicos. Por lo tanto, es así como todas las iniciativas internacionales colocan a los antihistamínicos no sedativos locales u orales como un tratamiento de base para todo tipo de rinitis alérgica, independiente de su severidad y de su intermitencia. Y los mensajes finales para llevar a casa: los antihistamínicos de segunda generación son seguros y bien tolerados, no así los de primera generación. Los de segunda generación tienen estudios de buena calidad metodológica y demuestran su eficacia tanto en niños como en adultos. Y la evidencia es abundante en cuanto a la efectividad en el manejo de la rinitis alérgica. Por lo tanto, están indicados en rinitis alérgica intermitente y persistente de todas las severidades. Los dejo invitados para ver los siguientes videos que tenemos disponibles en la plataforma de Teva.